Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. América Latina, tierra fecunda en historia, cultura y recursos, vive años de carencias y amenazas. Somos una región que soñó con libertad, justicia y progreso, pero con el paso del siglo XXI, la ilusión de que podríamos construir democracias de instituciones fuertes e independientes se está convirtiendo en una realidad de autocracias disfrazadas ante la mirada cansada de élites indiferentes, ciudadanos resignados y una clase política que ha hecho del poder corrupción e impunidad. El discurso reemplazó a las ideas, la consigna sustituyó al proyecto de Estado y la mentira se volvió instrumento cotidiano de gobierno. Los políticos no rinden cuentas ante la ley, sino ante sus intereses. No gobiernan por principios, sino por conveniencia. En esta decadencia general, las élites han huido de su deber histórico. Prefieren la comodidad del silencio a la incomodidad del compromiso. Callan ante la corrupción, negocian con el poder y miran hacia otro lado mientras las instituciones se desploman. El ciudadano común, por su parte, es víctima del desencanto. Acostumbrado a promesas incumplidas, ha dejado de creer. Confunde libertad con supervivencia, democracia con rutina electoral. La indiferencia, el cáncer del alma cívica, se ha extendido como sombra sobre las plazas y los corazones, y mientras los pueblos aguantan, los déspotas avanzan. América Latina vive una peligrosa mutación. Los gobiernos ya no son custodios de la ley, sino sus verdugos. Manipulan constituciones, controlan cortes, persiguen opositores, amordazan periodistas y compran conciencias. Han hecho del Estado su finca y de la justicia su esclava. Bajo el disfraz del populismo, bordan una alianza infame del poder y el delito, del político y el criminal, del discurso y la violencia. Y así, las democracias se vacían por dentro. Los parlamentos se vuelven escenarios de obediencia, las cortes templos de sumisión y las urnas instrumentos de legitimación del atropello. Mientras tanto, los pueblos empobrecidos y frustrados siguen buscando salvadores en lugar de instituciones. Pero si hay memoria, hay esperanza. Los ciudadanos deben recordar que la libertad se defiende, que la democracia se construye cada día, que las naciones se levantan con ética y responsabilidad. América Latina tiene potencial, pero necesita una nueva generación de próceres que se atrevan a liderar con ideas y con valores para que los pueblos reclamen lo que es suyo, la libertad, la justicia, el porvenir. La decadencia no es destino, es rendición, y rendirse nunca fue ni será el camino de los pueblos libres. Si volvemos a creer en la libertad, en la ley y en el trabajo honesto, entonces la historia que hoy nos juzga volverá a sonreír. Razón de Estado les ofrece hoy un análisis alternativo sobre América Latina. México y Brasil, los grandes de la región, están gobernados por políticos populistas que usan la democracia para someter ciudadanos, están destruyendo la división de poderes y son socios facilitadores o cómplices de dictaduras. La Colombia de Gustavo Petro es un fracaso lamentable. En 2024 la producción de coca aumentó 53% y más de la mitad de los municipios colombianos están amenazados por el crimen organizado. La violencia política tomó otra vez las calles de Colombia y las guerrillas narcoterroristas se expanden por su territorio con el apoyo de la dictadura en Caracas. Mientras tanto, el país se aproxima a las elecciones presidenciales de 2026, con una oposición que parece más interesada en disputarse los micrófonos que en rescatar la democracia. La derecha, fragmentada entre egos, precandidaturas y venganzas personales, desperdicia la oportunidad de construir una alternativa unificada. El petrismo, aunque corrompido, desprestigiado y agotado, podría prolongarse por inercia. Colombia necesita menos ruido y más liderazgo.
ese gran país no soportaría otra década de violencia, incompetencia y populismo. En Venezuela, el narcoterrorismo de Nicolás Maduro convirtió el Estado en una organización criminal. Pasan los días y no se concluye la esperada operación militar de Estados Unidos para expulsar, capturar o ejecutar a la cúpula terrorista del Cártel de los Soles. Liberar a la nación secuestrada por una tiranía terrorista que asesina, trafica drogas y exilia ciudadanos es la misión más importante de Occidente en América Latina. La permanencia de Maduro y su banda criminal en el poder de Venezuela compromete gravemente el futuro de la región. Mientras la comunidad internacional duda o cuestiona, el chavismo se fortalece. ¡Basta ya! El pueblo venezolano merece volver a la libertad y a la democracia. Perú, por su parte, vive atrapado en un círculo de inestabilidad institucional. La destitución de Dina Boluarte, la sexta caída presidencial en 10 años, exhibe un sistema incapaz de sostener autoridad. El nuevo presidente interino, José Gerí, promete mano dura mientras el país arde en protestas. La economía crece al 3%, pero la confianza se desploma. La política peruana ha hecho del cortoplacismo su religión. Congresos que destituyen presidentes para sobrevivir, gobiernos que gobiernan para no ser destituidos. Ningún modelo de desarrollo resiste una democracia que cambia de jefe de Estado cada 18 meses. En Bolivia, el MAS de Evo Morales y sus socios del Grupo de Puebla dieron la victoria electoral a Rodrigo Paz y Edman Lara. Pronto verá el hemisferio occidental que Bolivia, una vez más, se equivocó. Mientras China avanza en América Latina, Washington piensa y espera. En medio de la confusión regional, la verdad sigue siendo la misma. Sin democracias de instituciones fuertes e independientes, sin división de poderes, sin respeto a la propiedad y sin Estado de Derecho, no hay libertad posible. América Latina necesita recuperar el sentido de urgencia. La libertad y la democracia están en peligro. El populismo, ese viejo virus de la política latinoamericana, ha mutado en formas más peligrosas. Ya no se presenta como redentor, sino como dueño del poder. Gobiernos que manipulan la ley, persiguen opositores y pactan con el crimen se multiplican en la región bajo el disfraz de democracias populares. La izquierda autoritaria avanza mientras el ciudadano retrocede. El resultado es un continente cada vez más dividido, más pobre y menos libre. Para conversar sobre la deriva populista y autoritaria en nuestra región, tengo el gusto de presentarles a Roberto Salinas León, licenciado con maestría y doctorado en Economía Política y Filosofía y experto en desarrollo. Es director de Atlas Network para América Latina e investigador adjunto del Cato Institute. También es director de análisis económico de The Economist Conferences y presidente de México Business Forum. El doctor Salinas está muy ocupado. Bienvenido a Razón de Estado, doctor. México, Brasil y Colombia, los grandes de la región, están en manos de populistas con rasgos autoritarios. Centroamérica está en cuidados intensivos. Perú y Bolivia viven en peligro, Argentina luchando con dificultad para no recaer y las tres dictaduras siguen allí. Las excepciones son 5 países pequeños. Los datos económicos y sociales de la región no son alentadores. ¿Cómo ves el futuro próximo de América Latina, doctor Salinas? Yo veo un panorama complicado, pero también con un cierto optimismo cauteloso. ¿Por qué? Porque sí estamos empezando a presenciar un cambio en la mal llamada marea rosa, como si Rosita fuera algo más bonito que pleno rojo, ¿no? Y vemos cómo se ha desenmascarado el autoritarismo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como ahorita Colombia, Petro se está metiendo autogoles prácticamente cada día,
Y lo que está en evidencia ante el Vox Populi me parece muy claro. El hecho que el populismo autoritario de hoy en día depende de lo que Moisés Naim llama la posverdad. No importa si corresponde a la realidad o no, lo que importa es el mensaje. Y algunos de esos mensajes son claramente falsos, y esto ya se está empezando a evidenciar. Y el otro es la polarización, la política del odio. Hoy ya no es tanto el resentimiento, sino consolidar una política de odio que a la misma vez le da al propio populista una enorme oportunidad de enriquecimiento ilícito con una impunidad que verdaderamente afronta la dignidad del ser humano. En México, Morena reparte dinero sin control y gana comprando votos donde más reparte. ¿Es esto política social o es clientelismo del más caro en la historia mexicana? ¿A dónde llevará esto a la economía de México? Es un clientelismo puro y duro. El crecimiento hoy en día es apenitas. No estamos en recesión porque crecimos al 0.1% anualizado al tercer trimestre. De veras que no pasa la prueba de la risa lo que están diciendo, lo que aquí llamamos los gobiernícolas. Y este reparto ya se les acabó el botín. Es decir, en algún momento van a tener que incurrir o en más impuestos, que ya vino una nueva miscelánea fiscal con aumento de impuestos, a los mismos de siempre, que representan como un 15% de la población. Aquí estamos en el umbral de regresar a la década perdida de los 80s y tener que financiar los despilfarros del gobierno a través de deuda y de mayores déficits públicos, por no decir emisión monetaria. Pero qué bonito que los que están en el poder sí se van se van ahorita a Palestina, como Gerardo Fernández Noroña, grandes viajes lujosísimos a Japón, comidas de $3,000 en Madrid, de Ricardo Monreal. Son los 1% de Animal Farm, ¿no? Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Ya. Y esto está en plena evidencia. Seguro. Doctor Salinas, desde esta tribuna hemos afirmado que con la reforma al sistema de justicia en México, Morena le dio el tiro de gracia a la democracia mexicana. Se acabó la división de poderes. 6 de los 9 ministros de la Corte Suprema fueron elegidos con el 5% del voto popular válido, con candidatos preseleccionados por el gobierno. ¿Puede hablarse de justicia independiente cuando los jueces deben ganarse los votos del poder que deberían juzgar? Yo creo que estos jueces ni entienden, varios de ellos ni entienden, primero no entienden la ley, ni entienden cómo llegaron ahí. Fueron simplemente designados con un episodio electoral ilegal, porque fueron acordeones que se le dio a la gente, vota por este y vota por este y vota por aquel. Y es simplemente para darle la estampa judicial a la decisión prefabricada dentro del gobierno, lo que abre la puerta verdaderamente a un autoritarismo completamente rapaz, al regreso de una dictadura todavía más perfecta de la que Mario Vargas Llosa denunció en 1990. Reforma judicial no es una plena deforma judicial y un paso atrás institucional que, nos va a tomar muchos años en volver a superar. Muy grave. Argentina es el otro país del que depende el futuro de América Latina. Milei ha reducido la pobreza, la inflación y el tipo de cambio se estabiliza. Las finanzas públicas ven orden por primera vez en décadas. Las políticas liberales funcionan. La tragedia populista del corrupto peronismo está haciendo pagar grandes sacrificios al pueblo argentino. Los pueblos olvidan con demasiada facilidad, es parte del problema. Si fracasa Milei, doctor Salinas, ¿qué impacto tendrá esto para las ideas de la libertad en la región? Sería muy doloroso porque evidentemente la gente va a decir, ya ven estos neoliberales salvajes con sus ideas y el consenso de Washington, y vamos a tener que ver cómo reiniciar nuevamente. Por eso pensamos que es el momento para Javier Milei de cumplir una de sus promesas y por lo menos dolarizar, porque con eso a los estafadores seriales, como le dice mi amigo Agustín Echevarne, a los kirchneristas y los peronistas, estafadores seriales que algún día pueden regresar al poder, pero van a tener las manos atadas. Ya. Y son candados lo que tiene que imponer hoy en día. Claro. Colombia tiene a uno de los peores presidentes del continente, inútil, corrupto, populista y autoritario. El presidente Trump lo acusó de narcotraficante y le cortó la ayuda a Colombia. ¿No es el colmo del cinismo que Petro, después de permitir cultivos de coca y debilitar a las Fuerzas Armadas de Colombia, se sorprenda ahora que lo traten como lo que es? Yo creo que son llantos de desesperación. Además, como bien dijo Iván Duque, alimentados por una gran efervescencia nocturna. O sea, ¿quién sabe cuánta coca y metanfetamina se mete el señor? Para mí es quizá
Y está duro decirlo, pero es quizá el peor político que ha tenido América Latina en su historia, y ojalá que Colombia lo saque a patadas en el próximo episodio electoral el año entrante. Las principales democracias latinoamericanas están retrocediendo hacia el autoritarismo bajo el disfraz de un populismo obsesionado con perpetuarse en el poder. América Latina necesita liderazgos dispuestos a rescatar el espíritu liberal y republicano y la ética del servicio público. ¿Cuándo? América Latina. Doctor Salinas, gracias por estar con nosotros. América Latina atraviesa días sombríos. Sus democracias se marchitan, sus instituciones se degradan. La política se ha vuelto un espejo roto donde la corrupción y la incompetencia se reflejan sin pudor. Las élites callan, los ciudadanos se resignan, los criminales ocupan los palacios. Hoy, más que nunca, urge pensar y entender por qué una región tan rica en cultura y recursos se empobrece en dignidad y libertad. Hoy, más que nunca, urge hacer algo al respecto. Para conversar sobre la decadencia de un continente que parece haber olvidado cómo gobernarse a sí mismo, tengo el gusto de presentarles a Tomás Arias, abogado con máster y doctorado en Derecho. Fue cofundador del Partido Liberal 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado. Además, es profesor universitario. Doctor Arias, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo pueden los pueblos empobrecidos y desencantados de América Latina recuperar la fe en la política, en la democracia y en la libertad? Muchas gracias, Dionisio. Como te he dicho en anteriores oportunidades, la gente sí tiene la necesidad de creer en instituciones y en aspirar a algo mejor. Sin embargo, la gente tiene un componente de responsabilidad de lo que ocurre en América Latina, porque muchas veces no elige correctamente, no elige bien. En el caso venezolano, te lo pongo muy rápido, ha tomado mucho tiempo, 2 décadas y algo más, darnos cuenta de que estamos frente a un régimen criminal. Y eso nos ha costado vidas, nos ha costado pérdida de inversión, de competitividad. Es decir, todo eso que dices respecto a América Latina lo aplica solo a Venezuela y tiene en parte que ver con escoger mal y no caracterizar bien el problema. Con la excepción de algunos gobiernos impresentables que se dicen democráticos, el mundo libre celebra el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. ¿Qué representa este reconocimiento para Venezuela en lo que debieran ser las horas finales de la narcodictadura? Un premio a alguien que sin duda lo merece. María Corina Machado ha sido una luchadora como no hemos visto recientemente en la política contemporánea. No lo digo porque haya trabajado con ella, porque sea su amigo, porque sea venezolano, sino porque son esos ejemplos de resiliencia, de ir incluso contra la corriente, incluso cuando te abuchean, incluso cuando no te reconocen, pues ella siempre ha estado allí. Pero también es un premio al esfuerzo colectivo de los venezolanos. A veces nosotros tendemos a hacer así como ocurre con España, desde donde te hablo, con la leyenda negra de la historia española. Nosotros los hispanoamericanos heredamos un poco eso y todo lo vemos negativo. Pues también es un premio a la resiliencia de muchos en Venezuela, en Hispanoamérica, que también se han resistido, que también han levantado la voz, que no se han aguantado los abusos y las tropelías de los dictadores y de los criminales. El presidente Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA y habla de posibles golpes en tierra venezolana. ¿Estamos ante un punto de no retorno para la narcodictadura chavista? ¿Qué tan real ves la posibilidad de una intervención directa? Los venezolanos y los hispanoamericanos no controlamos la agenda de los Estados Unidos, no podríamos hacerlo. Lo que sí está claro es algo, con la caracterización del régimen venezolano y concretamente del Cartel de los Soles, del Tren de Aragua y demás organizaciones criminales transfronterizas que está demostrado que han cometido sus crímenes más allá de las fronteras venezolanas, ha venido una nueva aproximación, un nuevo approach de la administración de los Estados Unidos. Nosotros no controlamos lo que hagan las agencias, lo que haga la Fuerza Aérea estadounidense, las fuerzas militares estadounidenses en general, quise decir, sino nosotros lo que estamos en la lucha por derechos humanos, por democracia y por Estado de Derecho. Nosotros estamos por la liberación de nuestros presos políticos, por la vuelta a la democracia, al Estado de Derecho y a la libertad. Doctor Arias, en medio del colapso moral y económico de la narcodictadura chavista, ¿cuáles son hoy las 3 decisiones más peligrosas que podría tomar esa mafia para intentar sobrevivir?
atrincherarse, que parece a veces que fuese la decisión que han tomado, le va a ser muy costoso. Ellos han perdido oportunidades de negociar en verdad, no negociar quedarse, sino negociar salvar su modus vivendi, sus negocios, irse a otro país a buscar vivir y han perdido esas oportunidades. Si ellos siguen en la decisión de atrincherarse o de hacer un juego cínico con la política, recientemente con la canonización de los dos santos que hemos tenido los venezolanos, ahora recientemente en el Vaticano, pues ellos siguen usando una estrategia como de desfachatez, de que el tiempo siempre va a estar a favor de ellos y que al final habrá un desgaste de sus enemigos históricos y de sus enemigos presentes. Esa estrategia puede que no sea sostenible permanentemente. Ellos han salido muy victoriosos y ellos han resistido siguiendo el manual cubano de la resistencia y con aguante de décadas, pero las cosas le pueden salir mal porque ya una vez que te caracterizan, insisto, como un régimen criminal, yo creo que no hay vuelta atrás. Esperemos que las cosas les salgan mal pronto. Mientras Estados Unidos persigue a Maduro, le cortó la ayuda a Colombia y señaló a Petro de cómplice del narcotráfico. Morena en México y Lula en Brasil apoyan a Maduro y se parecen a Petro, populistas, autócratas y de abrazos con el narco. ¿Cómo pueden los pueblos de América Latina aprovechar este momento tan difícil para volver a la senda de la democracia liberal y republicana, el único sistema que ofrece desarrollo y bienestar? Está claro, hay dos versiones digamos, del relato latinoamericano. El relato ese tercermundista, ya desgastado, que lo vemos en líderes que ya consideraríamos líderes en el sentido negativo. Y tenemos las nuevas oportunidades, esto que está ocurriendo en Bolivia con las recientes elecciones, esto que puede y estamos seguros que va a ocurrir en Venezuela, abre luz para un liderazgo diferente, una ventana de oportunidades en el sentido de esas instituciones que, como dijimos al principio, están buscando los hispanoamericanos. Los hispanoamericanos sí quieren invertir en sus países, sí quisieran vivir en sus países, ahorrar, dejarle el fruto de su trabajo a sus hijos, a su familia. Pero las instituciones, como bien has dicho, han estado corrompidas por décadas, dominadas bajo un discurso totalmente tóxico para nuestras vidas, para nuestra prosperidad y para nuestra libertad, que es lo más importante. Europa condena los abusos en Venezuela, pero no se mueve. Esperemos que al menos apoyen a Ucrania contra el tirano asesino del Kremlin. Estados Unidos amenaza, pero aún no ejecuta la Operación Libertad para sacar a Maduro y su banda de Caracas. ¿Qué sucede con América Latina, doctor Arias, si la narcodictadura chavista se queda en el poder? Bueno, supuesto negado. Yo no creo que tenga la posibilidad ya ni siquiera fáctica de quedarse, pero más allá de esas consideraciones que son sobre futuros escenarios, lo que nosotros siempre le hemos pedido como venezolanos en este caso, pero yo creo que como hispanoamericanos en general, a la comunidad internacional, es que no nos haga las cosas más difíciles, ¿no? En el caso de gobiernos que apoyan retóricamente todavía, no se entiende cómo, o callan frente a determinadas situaciones, pues uno lo que les pediría es que se echen a un lado. María Corina recientemente ha dicho con respecto a Zapatero, ya que has mencionado a Europa, que haría muy bien de pronto en echarse a un lado y no truncar una oportunidad más para, en verdad, ahora sí, liberar a nuestros presos políticos y volver a la democracia. No es liberar presos políticos para que se atornille el régimen, es liberar presos políticos para que volvamos a la democracia. Mientras las élites sigan en silencio, América Latina seguirá hundiéndose en la mediocridad política y en la perpetuación de gobiernos populistas, autoritarios y corruptos. América Latina debe evitar que esta decadencia del presente se repita en la próxima generación. Como siempre ha sido, la libertad es el camino. Doctor Arias, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.